Entonces, ¿tú qué don usas con más frecuencia? ¿Verdad? Esa es la pregunta. Hay que ver que Dios implanta en nosotros, ¿verdad? Esos dones, que son 7, ¿verdad? 7 dones, Dios los pone en nosotros. Y depende de nosotros desarrollar esos dones. ¿De qué manera? Lo pongo de esta manera, como en la escuela, ¿verdad? En la escuela tenemos diferentes materias y se nos dan diario, ¿verdad? Esas materias, pero resulta que nada más somos buenos en una o en dos, ¿verdad? A veces somos buenos en matemáticas, a veces somos buenos en ciencias, ¿verdad? O en arte, ¿verdad? A veces somos buenos para la música, el dibujo. Entonces desarrollamos ese don, ¿verdad? Natural, pero respecto al don espiritual, ¿verdad? También tenemos que darle esa práctica, porque lo que realmente hace que esto funcione es la práctica. O sea, un deportista no nada más se va a parar a un campo de fútbol y patear la pelota y ya va a ser bueno. Requiere de práctica. Los dones del Espíritu Santo es lo mismo. O sea, si ya ves que tienes don de consejo, ¿verdad? Digámoslo así, pues obviamente trata de conversar más con personas, ¿verdad? Y eso te va a ayudar a que Dios te dé las palabras que necesitas decir a esa persona que tal vez necesite algún consejo, que tal vez necesite ayuda emocional, ¿verdad? Porque tal vez a veces quieras dar un consejo, pero lo puedes hacer pues muy imprudente, ¿verdad? Y en lugar de que ayudes a esa persona, pues la vas a lastimar más. Entonces es práctica, práctica, práctica lo que va a permitir que esos dones fluyan, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de ver qué dones tenemos nosotros, qué dones tenemos y cómo podemos aplicarnos en la vida diaria. Entonces los apóstoles comparten. Nuestra vida de discípulo es alimentada por el Espíritu Santo, dones que se nos fueron dados en el bautismo. Estos dones deben ser abiertos y usados en nuestra vida diaria, en decisiones, acciones, así como los dones de música, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ya les decía. Hay que ver cómo funcionan esos dones. Y entonces ahora vamos a ver cómo los apóstoles comparten esos dones, ¿verdad? El Espíritu Santo se quedó con los apóstoles y los fortaleció, los guió a seguir la misión de Jesús. Los nuevos bautizados, ¿verdad? También recibían el Espíritu cuando los apóstoles les imponían las manos, ¿verdad? Eran bautizados y luego los apóstoles, ¿verdad? Que ya habían recibido la imposición de manos por Jesucristo, ahora ellos le ponen las manos a los nuevos cristianos, ¿verdad? A los nuevos convertidos. Esta acción era un poderoso signo de la bendición de Dios, ¿verdad? Ahora vamos a ir a Catecismo de la Iglesia, ¿verdad? Ese es otro libro que va a la par con la Santa Biblia y casi fue escrita casi en el mismo tiempo, ¿verdad? Se iba escribiendo la Biblia y se iban ya escribiendo enseñanzas sobre el Catecismo de la Iglesia, o sea, cómo darle entendimiento a la palabra de Dios. Entonces en el Catecismo de la Iglesia en el numeral 1288, aquí nos va a explicar un poquito más sobre esto. Y dice: desde aquel tiempo los apóstoles, en cumplimiento de la voluntad de Cristo, comunicaban a los neófitos mediante la imposición de las manos el don del Espíritu Santo, destinado a completar la gracia del bautismo. Esto explica por qué la carta de los Hechos se recuerda entre los primeros elementos de la formación cristiana. La doctrina del bautismo y la imposición de las manos es esta imposición de las manos la que ha sido con razón considerada por la tradición católica como el primitivo origen del sacramento de la confirmación
el cual perpetúa en cierto modo en la iglesia la gracia de Pentecostés. ¿Qué quiere decir esto? Que los apóstoles, ¿verdad?, transferían el poder del Espíritu Santo a los nuevos convertidos, a los nuevos bautizados, a través de la imposición de manos, ¿verdad? Y empiezan a usar también una unción perfumada, o sea, un aceite, ¿verdad?, el cual es llamado ahora, ¿verdad?, el Santo Crisma. Entonces vamos a ver aquí mismo en el Catecismo de la Iglesia, en el numeral 1289, dice: muy pronto para mejor significar el don del Espíritu Santo, se añadió la imposición de las manos una unción con óleo perfumado, crisma. Esta unción ilustra el nombre de cristiano, que significa ungido, y que tiene sus orígenes en el nombre de Cristo, al que Dios ungió con el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, aquí vemos cómo se va complementando este sacramento que ahora recibimos de esta manera. Entonces dice que en un momento todo esto se hacía en una comunidad, ¿verdad?, cuando eran los primeros cristianos, pero esto fue creciendo, ¿verdad? Y vemos que esto de la unción no es un invento nada más de ahí para acá, ¿verdad?, sino que ya estaba también en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver Éxodo 30, 25, ¿verdad? En Éxodo 30, 25, prepararás con ello el óleo para la unción sagrada, perfume aromático como la preparación del perfume mista. Palabra de Dios. Entonces ya desde Éxodo vemos que ya se preparaba esta unción, ¿verdad?, para los elegidos del pueblo de Dios. Y vamos a ver también en la primera de Samuel, capítulo 16, verso 13, nos dice: Samuel tomó su cuerno con aceite y lo consagró en medio de sus hermanos. Desde entonces y en adelante el espíritu de Yahvé se apoderó de David. Palabra de Dios. Entonces ya la unción de los aceites hacia las personas ya estaba incluida, ¿verdad?, por Dios, pero ahora se le da esta nueva formalidad, que es la plenitud de los dones del Espíritu Santo. Entonces vamos a ver que más adelante, en la página 44, nos dice que el derramamiento del Espíritu Santo continúa en el bautismo y la confirmación, ¿verdad? Entonces, al inicio de la tradición, ¿verdad?, que es la iglesia, ya ahora conocida de esta manera, ¿verdad?, hay que recordar que en aquel tiempo todavía no existía como esa palabra de la comunidad. Simplemente se reunían y hacían la fracción del pan y empezaban a hacer los sacramentos del bautismo, ¿verdad?, a los convertidos, a los nuevos creyentes. Entonces, el bautismo y la confirmación generalmente se daban juntos, ¿verdad? Y ahí, como ahí en Hechos de los Apóstoles, cuando hablábamos de Pedro, ¿verdad?, él les habla, se convierten, los bautiza y les imponen las manos y reciben el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero las cosas van cambiando. Entonces ahora dice que el bautismo, ¿verdad?, se recibió una doble unción, ¿verdad?, con el aceite perfumado consagrado. Entonces que este aceite era bendecido ya por uno de los obispos, o sea, ya por uno de los líderes, digamos, como por Pedro, por Juan, por Santiago, por algunos de los apóstoles, ¿verdad?, que fueron como los primeros obispos, ¿verdad? Entonces de ahí para adelante fueron cambiando las cosas. ¿Por qué? Porque fue creciendo la comunidad y eran muy pocos obispos y era muy difícil para ellos estar en cada bautismo.
y hacer este doble sacramento, ¿verdad?, del bautismo y la confirmación. Entonces, ¿qué se hacía? El bautismo se daba, ¿verdad?, por diáconos, o sea, los recién ingresados, o ya por los sacerdotes, o sea, las personas ya más, con más conocimiento y ya con la infusión de las manos. Y después hacían unas pequeñas reuniones para que el obispo, ¿verdad?, hiciera el acto de la confirmación, que era la transfusión, la transferencia del Espíritu Santo hacia el nuevo bautizado. Hay que entender eso muy bien, ¿verdad? Porque ahora en muchas otras religiones no creen en la confirmación, nada más el bautismo y ya, ¿verdad? Entonces hay que ver que esto viene desde los inicios de la iglesia. Esta transformación del bautismo y de la confirmación, ¿verdad?, está desde los inicios de nuestra iglesia. Pero ahora otras iglesias han cambiado eso y ya no creen en la confirmación, nomás con el bautismo y que te arrepientas y que creas en Jesucristo como tu Salvador y ya, ¿verdad?, ya eres salvo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y decir, no, pues yo ya me voy a confirmar como quiera ya con el bautismo. No tengo. La confirmación es el complemento de los dones del Espíritu Santo. Entonces vamos a ver que dice, como les decía al inicio, ¿verdad?, en Hechos de los Apóstoles 1:8, dice, ustedes recibirán la fuerza del Espíritu Santo para que sean mis testigos. O sea, no reciben la fuerza del Espíritu Santo nada más para que ya estén bien y se vayan con Dios. Reciben la fuerza del Espíritu Santo para que ellos mismos transformen al mundo, para que lleven la palabra de Dios, dice, para que sean mis testigos, ¿verdad? Para que sean mis testigos. ¿Qué quiere decir esto? Que den verdad a la palabra de Dios, ¿verdad? Que no se pierda la palabra de Dios en el camino, sino que se lleve más adelante, que seamos testigos de los hechos de Dios, de su palabra, de su vivencia. Entonces, ahora, en estos tiempos, estos aceites son muy importantes. No es nada más como, ya los bendijo el sacerdote y ya estuvo. No. Hay una misa especial que se hace unos días antes del Triduo Pascual, donde se hace una misa especial, donde toda la diócesis se reúne, los sacerdotes, en esa misa especial, ahí se bendicen los aceites de todas las iglesias de esa diócesis. Y esos aceites se traen a la iglesia de cada comunidad y se ponen en un lugar especial, a veces cerca de la pila bautismal, a veces cerca del altar. Y esos aceites sirven para todo el año, para ungir a diferentes personas, ¿verdad? Los bautizados, a los catecúmenos. Hay el aceite para los enfermos, ¿verdad?, que es la unción de los enfermos. Y el Santo Crisma, ¿verdad?, que es el aceite con el que se unge a los confirmados y también se unge a los sacerdotes. Cuando ellos deciden tomar ese oficio del sacerdocio, también se les unge aceite en sus manos. Por eso lo de los sacerdotes, ¿verdad?, a veces ellos levantan sus manos, ¿verdad?, y ellos tienen ese poder del Espíritu Santo para dar esa bendición, porque ellos ya están ungidos en sus manos, ¿verdad? No como el pastor que levanta la mano y te hace oración y ya con eso, ¿verdad?, siente que ya estás sanado. No, el sacerdote trae una unción especial en sus manos, por eso él con sus manos bendice. Me voy a salir un poquito del tema. Una señora me dijo una vez que sentía que el Padre no le había bendecido su santo porque no le echó agua bendita, ¿verdad? Le digo, señora, entonces, ¿con qué bendice? O sea, que el Padre nada más le hizo una bendición al santito, pero ella sentía que el santito no estaba bendecido porque el Padre no le había echado agua bendita. Pero señora, le digo, ¿con qué bendice el Padre el agua? Digo, ¿no es con sus manos? Digo, es que el agua no está bendita por sí misma, la bendice el sacerdote. Le digo, sus manos son las que bendicen. Digo, entonces, su santo está bendecido, no tenga cuidado. Entonces, ese tipo de confusiones hay a veces en nosotros cuando tenemos esa enseñanza. Entonces, los sacerdotes son ungidos. Nosotros también somos ungidos.